Bienvenidos. A continuación voy a hablar acerca de algunas cuestiones gramaticales. Esto explicándolas y dando algunas estrategias didácticas para que se puedan realizar en clase. Iniciamos. El primer término con el cual vamos a hablar hoy es el género gramatical. Y vamos a ver que algunos sustantivos cambian de significado según pertenezca a un género o a otro. Entonces, en este caso, se le va a explicar al estudiante sobre los sobre los ejemplos que se presentan pues adicional a eso se le va a pedir al estudiante que por medio de un diccionario pueda buscar el significado de cada palabra. Y posteriormente el profesor estará retroalimentando esta búsqueda y estará solucionando algunas inquietudes que se puedan generar. También vamos a ver que algunos sustantivos no cambian de forma en el femenino respecto al masculino. Y también pues se muestran algunos ejemplos. También tenemos que algunas veces el masculino y el femenino exigen lexemas diferentes. Y pues también se muestran algunos ejemplos. En esta actividad didáctica se espera que el alumno, pues de acuerdo a los ejemplos y la explicación que da el profesor, él pueda identificarlos y posteriormente, ya después de que el profesor haya hecho la explicación, eh, el maestro pues pone una lectura para que el alumno pueda encontrar palabras y las subraye dentro de un texto. Esto con el fin de que el alumno pueda identificar ciertas palabras y pues pueda comprender sus significados. También vemos que algunos sustantivos pueden presentar duda. Entonces se muestran algunos ejemplos, se da la explicación del tema y la actividad didáctica que va a realizar el estudiante es que busque el género femenino, o perdón, busque la palabra del femenino que aparece en una lista que se presenta. También vamos a ver la formación del femenino en profesiones, cargos, títulos o actividades humanas. Entonces, de la misma manera se presenta la actividad, se explica todo lo que tiene que ver con las profesiones y posteriormente el profesor pues presentará una actividad en la cual se le va a solicitar al alumno que escriba el femenino de unas palabras específicas. También se le va a solicitar que escriba el masculino de unas palabras, de ciertas palabras que se le van a presentar al alumno. Entonces también vamos a ver algunas cuestiones relativas al número. Y esto pues dice que existen algunos sustantivos que no tienen singular o que se emplean preferiblemente en plural. Y también presentamos algunos ejemplos de estos sustantivos para posteriormente pues que el alumno pues adquiera este conocimiento y se le va a solicitar al alumno que escriba en un cuaderno el significado de algunas palabras que se le van a presentar y para que encuentre su significado y pues también para que pueda identificar que solo algunas tienen el plural, que no tienen singular sino que simplemente son plural. También tenemos que existen otros sustantivos con plurales especiales. Entonces ahí se presenta también la lista. Eh, También dice que hay otro punto que es que normalmente solo el primer sustantivo lleva la marca del plural. Entonces cuando son dos palabras, el primero lleva el plural y el segundo pues no. Y pues hay algunas excepciones que también se le explican al alumno. Se le presentan pues los materiales y la información para que él pueda tener contacto, para que pueda identificar y para que pueda hacer preguntas. Y en la actividad que se le va a presentar para que él realice, es donde él pueda describir los plurales de algunas palabras que se le van a presentar. Eh, Vamos a ver también el uso incorrecto de algunas preposiciones. Entonces tenemos algunas preposiciones. Igualmente se muestra el ejemplo de la forma correcta y de la forma incorrecta. Se le explica al estudiante los errores que se cometen como normalmente. Se le presentan
se le presenta la información y posteriormente el alumno debe realizar una actividad donde se le va a solicitar que encuentre algunos errores en algunas oraciones que el maestro pues va a presentarle, para que él tenga la posibilidad de subrayar o de encontrar las palabras, las preposiciones con las cuales hay error. El dequeísmo. Esto es un fenómeno llamado así y consiste en emplear de manera incorrecta la preposición de antes de que. Entonces, igualmente se le va a presentar la información al estudiante, se le va a explicar en qué consiste el dequeísmo, en qué casos él lleva el de y en qué casos lleva el que o en qué casos no lleva el de. Posteriormente, se le va a solicitar al alumno que solicite una actividad en la cual tiene que identificar tiene que identificar en qué momento va el dequeísmo o si no va el dequeísmo. Entonces, por medio de unas oraciones que ya están previamente realizadas por el profesor, se le van a presentar al alumno para que él pueda identificarlos, pueda comprender si va el de o el de qué. Ok, ya continuamos con el verbo, el uso del verbo haber en tercera persona. Tenemos que este verbo pues genera a veces algunas confusiones y de la misma manera se le va a presentar al alumno para que se le va a explicar, perdón, inicialmente se le va a explicar al alumno el verbo, se le va a enseñar en qué casos va, en qué casos no va, o en qué casos, digamos, en qué casos puede el alumno identificar si está escribiendo, hablando, especialmente hablando mal cierta palabra. Entonces se le presenta la información como se muestra en la imagen y posteriormente se le va a solicitar al alumno que realice una actividad. Esto pues después de que se haya enseñado o presentado la información al alumno para que él tenga la posibilidad de realizar la actividad. Entonces tenemos unas oraciones en la cual el alumno tiene que identificar cuáles son los errores que se presentaron en esa oración. Eso teniendo que ver con el verbo haber. El sí no y el sí no, que también pues muchas veces genera confusiones. Entonces, de la misma manera, el profesor pues siempre va a presentar toda la información, va a dar toda la explicación, va a hacer uso pues de recursos, los recursos que tenga preparados para su exposición, en este caso pues para su presentación, perdón. En este caso pues es una ficha en la cual él tiene su información y se la presenta a los alumnos para que ellos también puedan tener contacto con ella. El profesor explica el tema, explica en qué casos va el si no y el si no separado, y después de que ya haya realizado su presentación va a pedir al alumno que haga un ejercicio. Entonces en este ejercicio, en esta actividad se le va a solicitar al alumno que haga las correcciones al siguiente texto. El profesor pues igualmente previamente ha realizado una actividad y le va a entregar ese trabajo para que el alumno pueda realizar las correcciones de acuerdo a la explicación previa que dio el profesor. Continuamos con el gerundio. En este caso vemos que el gerundio como el infinitivo, el participio y el participio, perdón, una forma no personal del verbo que denota una acción que puede ser durativa, simultánea o anterior a la del verbo principal de la oración. Entonces igualmente tenemos el gerundio, dice que pues el gerundio, el profesor pues igualmente lo explica, los gerundios, habla acerca del tema, si se puede apoyarse con material también didáctico para que pues, sea más dinámico para el alumno y para que el alumno lo pueda comprender un poco mejor. De acuerdo. También se le va a explicar acerca del empleo del gerundio incorrecto. Porque es importante de pronto explicar el gerundio incorrecto, porque el alumno, en este caso, comete errores, entonces es importante corregir esos errores. Posteriormente,
el estudiante va a realizar una actividad en la cual se le solicita que identifique con verdadero o falso los gerundios en unas oraciones que presenta el profesor. Entonces el alumno eh, va, de acuerdo a sus conocimientos que adquirió, va a colocar si es verdadero o falso las oraciones que le está presentando el profesor con el uso del gerundio. La acentuación. Entonces decimos que la acentuación igualmente se hace la explicación. En este caso me parece muy importante el hecho de usar fichas o actividades en las cuales el estudiante pueda manipular, pueda interactuar. Entonces se presta mucho para eso. Decimos que el profesor va a hablar acerca de lo que tiene que ver con la acentuación en el acento prosódico. Y posteriormente el alumno va a realizar una actividad en la cual se le, se le pide que clasifique algunas palabras en agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Entonces, es una actividad bastante interesante para que el alumno realice. Muchas gracias.